Ariana, Brittany, Brian, bienvenidos. Gracias, Vanessa. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda que quieran resolver de ayer, o si no, durante la presentación, igual, como les decía ayer, si ustedes tienen alguna consulta precisa sobre algo que estoy hablando de una diapositiva, por favor, eh, me lo hacen saber. Y también si algo no está funcionando, me dicen si no se ve mi pantalla o no Ya, avanza. ya tienen la presentación ellos en el aula para que lo sepas. Lo único es que Ah, las grabaciones hasta hoy les voy a subir ya las dos para que la tengan y ellos pueden responder el cuestionario mañana. perfecto, Ujú. perfecto. Bueno, Vaya. chicos, entonces aquí cualquier cosa, pues me dicen, me aprovechan. Bueno, entonces hoy vamos a abordar el otro tema de interés de estas sesiones, que es la resiliencia, que es un tema súper interesante. ¿Y por qué ahora toma una relevancia tan importante la resiliencia? Aquí tengo un videíto que vamos a ver si funciona. No estoy viendo que funcione. Déjenme ver qué pasa. Si igual lo puedo pasar de otra forma. Creo que sí. Ujú. Ahí está. Entonces, este videíto, mi idea de mostrárselo es para entender un poquito este viaje que ha tenido la población humana, ¿no? Y cómo, por ejemplo, nosotros como humanos modernos, por así decirlo, evolucionamos en África hace más o menos 200.000 años. Es bien poquito en un tiempo evolutivo, la verdad, cuando ponemos en comparación con, por ejemplo, los corales que han estado 500 millones de años en el planeta o los manglares 75, los pastos marinos 100.000, ¿no? Nosotros llevamos 200.000 años evolucionando, salimos de África, eh, y entonces hace más o menos 100.000 años empezamos a migrar por el globo. Y esto, la idea de este video es que tengamos un poquito una perspectiva del camino como humanidad. Espero no esté muy alto, si está muy alto me dicen. Está perfecto, se Pero por escucha mucho bien. No, nuestra está bien, población se perfecto. mantuvo bien baja, menos de Ah, un la millón voz, de ustedes la tienen personas. baja. Ah, Ajá. perfecto. ¿Mi voz la tienen baja o todo bien? Ustedes me dicen, miren, me voy a poner el micrófono un poquito más cerca, a ver No, si todo está funciona bien. así. Se Entonces, escucha bien. El perfecto, video, no sé si gracias, el que lo quiere gracias. reproducir no escucha. Ok, ahorita no lo estoy reproduciendo, porque voy a ir parándolo para explicarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una población humana de humanos modernos muy baja, menos de un millón por un montón de tiempo, pero con la agricultura empezó justamente a crecer la humanidad. Entonces van a ver cómo se va desarrollando un poquito este tema. Antes de, por ejemplo, el año 1 antes de Cristo, solo éramos 170 millones de personas en el planeta. Y a partir de ahí, miren cómo van los puntitos amarillos, donde están como los asentamientos humanos más importantes. Entonces aquí vamos a decir que justo pues ese puntito equivale a un millón de personas, pero empiezan a salir como imperios, las dinastías chinas, romanas, y como que se empieza justamente a sentar la civilización y a crecer. Pero todavía, si ustedes se fijan en esta línea que está de población, todavía va creciendo lentamente. Entonces se va creando como estas rutas de la seda, más comercio, y se van como ampliando las ciudades, ¿no? En este planeta de las primeras civilizaciones. Empieza a crecer India también, no solo China y Roma, y todo va muy lento, si se fijan, todavía 177 millones de personas en el mundo. Empieza a crecer las civilizaciones de este lado del continente, la civilización maya, y luego también el Islam, toda la parte de Arabia empieza a crecer como ese lado
justamente los musulmanes. Empiezan a haber también algunas como epidemias, como la viruela en Japón, pero siempre la humanidad va creciendo a un ritmo lento, 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 si se fijan. Se inventa la pólvora en los 900 años después de Cristo, más o menos, o suavecito, ¿no? También empezamos como el tema de la navegación, se inventa la brújula. Ahorita estamos en más o menos 1000 años después de Cristo. Empieza a crecer todavía, como ven, sobre todo empieza ya el Imperio Mongol, que está arriba de India, por China. Y bueno, también, como les decía, a veces vienen como plagas y pestes, por ejemplo, la plaga bubónica que está relacionada a ratas. Eso decima un poquito la población, pero sigue con este crecimiento un poquito bajo, ¿no? Ya empieza el tema de la conquista, la esclavitud y justamente nuevas tierras, la población empieza a crecer un poquito más rápido. Pero justamente es cuando llega una revolución importante de los años 1700, 1800, que es la revolución industrial, que ahorita va a aparece en Inglaterra. Eh, es ahí cuando la población empieza a crecer de forma más exponencial. Entonces ahí ya la curva esta que venía manteniéndose durante muchísimo tiempo bajita, empieza a crecer de forma más rápida. A pesar de las guerras, la población siempre sigue aumentando, incluso hay un baby boom después de las guerras, y aquí es donde después de la Segunda Guerra Mundial justamente aumenta de forma notable, ¿no? Y el mensaje aquí entonces es como todavía había antes, ¿no? Pero la población va a llegar como a un pico supuestamente en 2011, 2100 de 11 millones. Ahora se tienen como 2 bebés por mujer, antes se tenían en 1955. Y se puede esperar que también haya un pico, dependiendo de justamente la fertilidad, que vaya como disminuyendo esa curva o manteniéndose. Pero este es el mensaje principal que les quiero transmitir de este video. Tomó 200.000 años para nuestra población alcanzar 1 billón, o sea, miles de millones de personas, y solamente 200 años desde la revolución industrial para alcanzar 7.000 millones de años, de personas. Entonces es como este crecimiento en 200 años desde la era industrial ha sido impresionante, exponencial, ¿no? Y aquí el problema de por qué lo hablo ahorita en el tema de la resiliencia es porque esa cantidad de personas pues también están teniendo un impacto sobre los recursos del planeta, ¿no? Entonces, es importante considerar esta presión que tiene la humanidad en el planeta, sobre todo por justamente el impacto en los recursos, porque desde los años 50, como ustedes vieron en ese video que les pasé, vieron cómo la curva iba como creciendo poquito a poquito, poquito a poquito, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, posguerra, es que ya vemos esa curva crecer exponencialmente. Entonces hay muchos autores que a esta época, desde la era industrial, pero sobre todo la gran aceleración de después de la Segunda Guerra Mundial, le llaman el antropoceno. ¿Por qué el antropoceno? Porque los seres humanos nos volvemos una fuerza conductriz de los cambios en el planeta por todo lo que estamos impactando. Entonces, por un lado, ya vimos cómo la población ha aumentado,
Y esto también se manifiesta en otro montón de actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, el transporte, las telecomunicaciones, el uso del agua, la producción de papel, el turismo internacional, la creación de represas, el uso de energía, los fertilizantes, también todo lo que tenga que ver con inversiones, con Producto Interno Bruto, todo eso, pues aumenta de manera exponencial, si se fijan, de manera coordinada con el aumento de población. Y es lo natural, ¿no? Entre más personas, pues van a haber más, o sea, como uso de los recursos del planeta, y esto al mismo tiempo, pues tiene un impacto en las componentes naturales de nuestro planeta. Entonces se ha liberado mucho más dióxido de carbono desde justamente este boom de población, todo lo que tiene que ver también con otros gases de efecto invernadero, porque no solo el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, sino también el óxido nitroso, el metano, la temperatura de la superficie de los océanos, por ejemplo, ha aumentado debido a esta liberación de gases de efecto invernadero. Ha aumentado también la acidificación de los océanos, las capturas de los peces, la acuacultura de camarón, el nitrógeno que llega a las zonas costeras, los bosques que se pierden, las tierras domesticadas y también una degradación al planeta. Entonces, todo esto ha aumentado en paralelo al aumento de la población. Por eso este momento de la historia se llama antropoceno y por eso nos interesa tanto el tema de la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad de un sistema, hay muchas definiciones, pero esta es una que me gusta, es la capacidad de un sistema de persistir con cambios y mantener esencialmente su estructura, funciones y retroalimentaciones. Si tenemos este modelo un poquito heurístico de cómo funciona la resiliencia, en el caso de los arrecifes de coral, por ejemplo, vamos a tener un ecosistema que tiene una dominancia de estos corales duros que construyen el sistema, el arrecife, y mantienen una biodiversidad. Pero si nosotros a este sistema justamente le vamos, déjenme quitar esto que me está molestando. Ay, discúlpenme. Perfecto. Entonces, si nosotros a este sistema le agregamos estresores, o sea, este sistema tiene como una zona que se llama una zona de umbrales, que si nosotros agregamos como estresores al sistema, en el caso de los arrecifes de corales, la sobrepesca, la eutrofización, cuando hay muchos nutrientes, mucha sedimentación, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Si nosotros estamos presionando este sistema con estos estresores, pues ese sistema lo vamos a sacar de una zona segura, de una zona donde justamente se mantiene en el sistema coralino y, por ejemplo, va a cambiar hacia otro tipo de sistema con otra dominancia. Por ejemplo, en el caso de los arrecifes del Caribe ha pasado mucho que la dominancia de corales duros se pierde ante una dominancia macroalgal, y esto es lo que se llama pérdida de resiliencia, porque ya el sistema no está persistiendo, sino que cambió de estructura, de funciones y las retroalimentaciones que hay en el sistema. Y esto se debe a este impacto de estresores. Por eso les mencionaba anteriormente lo que está pasando en el planeta con los humanos, ¿no? De que estamos siendo justamente un motor de cambio de sistemas diversos, importantes, como los arrecifes de coral, ¿no? Este solo es un ejemplo. Y estamos en un sistema complejo, socioecológico, donde, por ejemplo, están los ecosistemas, ¿no? En la parte verde tenemos el sistema ecológico, el subsistema ecológico, los ecosistemas, la diversidad, las variables físicas que caracterizan a este sistema. Y de otro lado tenemos la sociedad, la economía, la infraestructura, la tecnología, y hay una retroalimentación entre ambos mundos, ¿no? No estamos separados. Entonces nosotros, por ejemplo, como sociedad podemos tener un impacto en el uso, en la gestión de los recursos naturales, y los ecosistemas nos dan justamente servicios que mantienen el bienestar de nuestras sociedades, ¿no? Y este sistema pues tiene estas retroalimentaciones. Entonces aquí la idea es que ustedes tengan algunas ideas de cómo se puede construir justamente este sistema socioecológico más resiliente. Y este es el siguiente video. Vamos a ver si lo traduzco. Déjenme 2 segunditos ver si puedo ponerle subtítulos.
a español. Entonces eso es lo que les acabo de decir, que vivimos en un sistema donde estamos completamente, intrínsecamente relacionados el sistema socioeconómico y los ecosistemas ecológicos, ¿no? Entonces ya es un solo sistema. Y esos son 7 principios dentro de nuestro sistema socioecológico para construir resiliencia. Entonces aquí es un punto bien importante de por qué en estas sesiones hemos hablado de diversidad y de resiliencia, porque la diversidad y la redundancia es uno de los principios para construir resiliencia, un sistema que tiene mayores respuestas ante cambios o mayor redundancia, varias, por ejemplo, especies realizando el mismo tipo de rol, puede ser más resistente ante, o se puede recuperar más fácil ante cambios que sucedan, ¿no? Entonces es más resiliente. Entonces, en este principio es bien interesante porque dice que la conectividad es algo bueno y algo malo. Bueno porque, por ejemplo, nos permite en un sistema que la información, la energía, la materia vaya de un lugar a otro. Pero si está demasiado conectado el sistema puede ser frágil, como lo que pasó en la pandemia, ¿no? De que lo que sucedió en China rápidamente se esparció por todo el mundo porque el sistema está muy conectado. Entonces, puede tener ambas caras de la moneda. Lo importante aquí del principio es como gestionar la conectividad. En el caso, por ejemplo, de áreas protegidas, nos interesa, sobre todo marinas, nos interesa que las áreas protegidas que estemos designando tengan una conectividad de larvas que puedan estar beneficiando a otras zonas, por ejemplo, pero sí tenemos que tener como cierto control para conectividades excesivas en caso, por ejemplo, de epidemias o cosas así, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en mente, este es el segundo principio ecológico, por así decirlo, o para establecer resiliencia. Vamos con el tercero. Esto es bien interesante porque en los ecosistemas hay algunas variables determinantes, como les hablaba al principio de la sesión de ayer, donde justamente que controlan un poquito las condiciones en el que el ecosistema se desarrolla. Entonces aquí ponen el ejemplo de fósforos en un lugar como acuático, ¿no? El fósforo puede hacer que justamente proliferen, por ejemplo, algunas macroalgas y ese lugar que era tal vez no estaba lleno de nutrientes, sino que es, cuando no tienes muchos nutrientes en un lugar se llama oligotrófico. Entonces, un lugar oligotrófico que le aportas fósforos puede cambiar completamente la comunidad que vive en ese lugar y el sistema cambiar, y eso es lo que ha pasado con los arrecifes. Entonces, si tú manejas estas variables que son tan importantes para que el sistema justamente cambie o no cambie,
Esto es bien importante porque justamente es como tenemos problemas complejos, entonces es importante encontrar soluciones creativas de diferentes perspectivas. Y esto es como el de acercamiento a la resiliencia, que nosotros estamos en un sistema complejo donde no vamos a poder predecir todo. Entonces tenemos que ser capaces de, como de alguna forma, abrazar este pensamiento de que estamos en un sistema complejo adaptativo, que las soluciones de antes tal vez ya no se adaptan ahora, que tenemos que ser creativos, poner muchas perspectivas para buscar soluciones, en vez de pensar que justamente todo es lineal, ¿no? Entonces, este es otro principio bien interesante. Todos los que siguen son como principios más sociales. Los tres primeros, diversidad, conectividad y variables, son como un poquito más ecológicos, que es lo que yo me voy a centrar. Ángela, ¿Sí? solo quería Dime. intervenir para que me gustaría que los muchachos les conversaran un poco, te conversaran un poco de cómo es la situación aquí en el sur con las temperaturas. Y ahorita lo estamos viviendo que son las 11 de la mañana. Hay días más calurosos, pero me gustaría mucho que ellos te digan con sus propias palabras, porque estás hablando de elementos muy interesantes que son la parte de resiliencia. Entonces también nosotros tenemos que ser resilientes con lo que hemos ocasionado. Entonces yo quiero que ellos comenten un poco cómo se sienten, cuáles son esos efectos de esos cambios en el sistema y cómo hemos tenido que adaptarnos. Vamos, jóvenes, quiero escucharlos, participen. Este, sí, sí, Estoy sí, esperando, ya van a o sea, es que no sé participar, si los estoy espérate. escuchando o no. No, vamos, jóvenes. Ah, ok, 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 perfecto. No sé si quito la presentación mejor y mejor los veo. Estaba en la presentación. Sí, entonces, chicos, para como fomentar un poquito el diálogo, pues sí, Sí, la idea de la resiliencia justamente es como que tú tienes un sistema que te beneficia, por ejemplo, porque te da servicios ecosistémicos y eso sí, le crea bienestar a tu comunidad, pero ese sistema se está perdiendo por algunas acciones exacto. Y humanas, ¿no? tú puedes Entonces, comentarnos un poquito, Ángela, cómo estás allí en México. ¿Estás en una zona muy caliente? Es que quería que hiciéramos la relación para que pudieras un poco relacionar y que ellos participaran. ¿Cómo es allí en México? ¿A ¿Dónde estás tú? ¿Es caliente? ¿Caluroso? bueno, no sé cómo. Sí, sí es caluroso, no creo que nunca como el sur de usted, de Honduras. Lo que estaba pasando en el planeta es que debido a al aumento de los gases de efecto invernadero, pues tenemos mucha más variación climática. Entonces, Ujú. hay como momentos en el año que se llegan a temperaturas, o sea, sí, sí estamos teniendo como las medias globales más altas Más de lo alta, que hemos registrado en mucho, o sea, y van varios años seguidos en que la media va todavía más alta, más alta, más la alta. más alta. Entonces, eso crea un montón de desequilibrios a nivel Sí, de los ecosistemas. sí. Además de que afecta a la salud humana, Exacto. pero Es que eso es lo que yo quería que ellos también pudieran un poco comprender, porque a veces es bien interesante conocer toda esta parte de la aplicación teórica de los ecosistemas, pero cuando ya vinculamos un poquito el diario vivir, ¿verdad? Eso les ayuda a ellos como a internalizar un poco más el concepto. Yo quería compartirte que justo el lunes estábamos a 44 grados wow. aquí en Choluteca, grados Celsius, porque nosotros con mi esposo lo tomamos y uno de los efectos más graves que tiene, por ejemplo, las personas que son de presión alta,
pasan con dolor de cabeza. Entonces, ellos lo saben muy bien porque las clases, por ejemplo, la mayoría está como con sueño ahorita, ¿verdad? Sin ánimo. Varios acá están con la cabeza para abajo, ¿verdad? Y están como adormitándose, pero eso es parte de ese cambio sobre las temperaturas. Entonces, quería esa parte de la participación de ellos porque no sé si a ellos les da dolor de cabeza, qué más además de sentir sueño, qué otros elementos. No sé la piel, no sé qué te pasa a ti con la piel porque a mí con la piel me afecta. Sí, bueno, el ejemplo del ser humano es un buen ejemplo de un sistema complejo que justamente, Ujú. pues, si Sí, las exacto, lo que les hablaba de los umbrales es, por ejemplo, nosotros si pasamos cierto umbral, como de 40 grados centígrados, pues nos podemos morir, exacto, porque eso afecta, incluso desnaturaliza las proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, así, ese es el concepto de umbrales, que si exacto. nosotros pasamos ciertos umbrales, por Ujú. ejemplo, en el caso del ser humano, la temperatura, podemos justamente pasar de un sistema vivo a un sistema muerto. Y eso es lo que está pasando un poquito en el planeta, que hemos Exacto, pasado esos umbrales debido a las exacto, actividades humanas no manejadas. exacto, Toda esta idea de resiliencia es construir, es manejar los sistemas para evitar que se pierda justamente pues lo esencial del sistema, los exacto, servicios que nos están dando, por ejemplo. exacto. Entonces, si Imagínate nosotros y imagínate lo que está ocurriendo con nosotros, imagínate todas las especies, cómo se están siendo afectadas, ¿verdad? En el ecosistema. Entonces, tal vez por eso es que quería yo relacionarlo para que ellos vieran cómo si nosotros nos pasa, qué está ocurriendo también con todo el entorno, porque nosotros no somos el centro de todo, ¿verdad? Entonces, pero si empezamos a conectar con lo que nos ocurre el diario vivir, también podemos ser sensibles a lo que acontece en el ecosistema. Entonces, es un poco del mensaje que yo quería para que ellos pudieran participar y sentirse un poco más, como más presentes, ¿verdad? Sobre lo que tú estás explicando, esos principios que son muy relacionados con lo que es el diario vivir y lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Bueno, prosigue, eso era solo un espacio para que ellos pudieran un poco reflexionar también. Gracias, Ángel. Pero si quieren, chicos, pueden tomar la palabra para no sentirse tan excluidos, aburridos. La idea es como un poquito dialogar sobre, mm, a ver, ¿dónde está? Sobre estos principios, por ejemplo. Yo se los quería poner en video, pero ustedes lo pueden tratar de ver en un momento que tengan chance. Pero son estos 7 principios que son súper importantes para poder eh, construir resiliencia tanto a nivel individual, como a nivel comunitario, como a nivel planetario, como a nivel, sí, integrando un poquito todas las escalas, ¿no? Lo importante de mantener la diversidad y la redundancia en un sistema porque hay más respuestas para enfrentar justamente crisis, perturbaciones. Esto se puede aplicar a cosas ecológicas o a cosas sociales, es decir, si ustedes tienen más perspectivas para solucionar un problema es mejor que si solamente están aferrados en una forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, todos estos principios se pueden adaptar a cuestiones individuales, comunitarias o socioecológicas, como es el acercamiento que yo traje hoy, ¿no? El manejar la conectividad, el manejar los umbrales y las retroalimentaciones. Estábamos también viendo cómo es alentar el pensamiento, o sea, el hecho de poder tomar iniciativas, liderazgos, no solamente que vengan de una escala, de una esfera jerárquica, sino que también nosotros, dentro de nuestro espacio, poder ser como esos líderes, esas personas empoderadas que generan cambios, alentar el aprendizaje, es súper importante poder como abrirse a nuevas formas de aprender, ampliar la participación. Entonces, todos estos principios están ahí para orientarnos sobre cómo
poder construir la resiliencia, porque la resiliencia no es algo que es estático, sino que es algo que se construye, que se maneja. Y bueno, eso era la reflexión. No sé si ahorita con esta introducción a la reflexión les gustaría esta vez sí participar y tomar esa como iniciativa, chicos. Pues es difícil para mí a veces pues saber cómo están, no los he visto. Me dijo Vanessa que están todos ahí, como dicen en México, agüitados por el calor. Lo que significa que tal vez están como aburridos o tal vez no están siguiendo el mensaje, pero se les abre el espacio para que justo ustedes también enriquezcan esto con sus reflexiones. Así que sí, por ahí voy a, digamos, dejar la presentación y abrir el espacio a la reflexión, que ya se va a acabar la hora justo, entonces eh, les escucho. Estoy esperando, ahorita van a participar ya. Creo que en el chat están escribiendo algunos. Están escribiendo, Ángela. Están escribiendo. Varios de ellos están escribiendo. Entonces ya vas a poder ver las preguntas. Ya van, Ángela. Paciencia. Bueno, en lo que los compañeros están escribiendo, yo quería Ujú. agregar algo o comentar algo. Bueno, se está hablando, ¿verdad?, de la resiliencia. Y Sí. bueno, la doctora mencionó aquí la temperatura que es bastante alta. Y bueno, siento que algunas especies no logran ser resilientes ante ciertas temperaturas. Por ejemplo, hace un tiempo con la doctora fuimos a un campamento tortuguero y las personas de ahí nos estaban comentando de que muchos huevos que ellos tienen ahí en los viveros no pudieron eclosionar debido a las altas temperaturas que se dieron aquí. En ese año, creo que fue en el 2022 o 23, creo. 23 fue muy alta la temperatura, sí. Sí, entonces, bueno, eso. Sí, buen punto, pues sí. Y también está generando que hayan más hembras, ¿no? Tortugas hembras, porque justamente cuando el sexo de las tortugas marinas está determinada por la temperatura. Entonces, cuando solamente tenemos temperaturas altas, pues solo se está generando que hayan hembras en la población. Ese es un muy buen ejemplo, maybe, de cómo un sistema pues puede verse afectado por una variable, que en este caso es la temperatura, una variable que
el ejemplo que yo les puse, es una variable de estas que controla. Si nosotros no manejamos esa variable, pues vamos a tener ese tipo de consecuencias. Y este ejemplo que tú diste es uno entre miles, ¿no? Porque hay muchísimos ejemplos de cómo los sistemas socioecológicos están siendo afectados por cambios en la temperatura. Así que sí, ese es uno de los... Y si hay hay un mensaje importante que me gustaría que retuvieran de este intercambio, es que todo está pasando muy rápido y vertiginoso desde los años 50, ¿no? Después de los años 50 todo empezó a crecer exponencialmente. Entonces, en este tipo de contexto, pues es bien difícil predecir lo que va a pasar y no es un sistema lineal, sino que es un sistema como exponencial. Entonces, pues hay que justamente estar buscando soluciones creativas para este tipo de problemas complejos. Vamos a ver, Brian, en lo que tiene que ver con el mangle, ¿qué métodos podemos llevar a cabo para poder ayudar a reducir el desenfrenado ataque que los humanos estamos causando, ya que afecta mucho el cambio climático y más en nuestra zona? Qué buena observación, sí. Pues mira, lo que se debería hacer es dejar de depredar como lo depredamos y más bien restaurarlo y enfatizar en los recursos que el mangle nos da. Como tú dices, el talar mangle afecta mucho el cambio climático porque no solamente estás deforestando y degradando un ecosistema y liberando tal vez gases de efecto invernadero, sino que también estás destruyendo un ecosistema que es capaz de almacenar carbono de una manera muy eficiente y por miles de años. Entonces estás justamente creando dos problemas, ¿no? Al talar mangle. Comprender como seres humanos que las cosas no solo valen si las destruimos, más bien valen más si las cuidamos. Y todos los servicios que nos da un mangle cuidado, restaurado, es mucho más valioso que destruirlo para construir una camaronera, que al final va a tener una esperanza de vida corta y no va a... Entonces aquí la idea esencial, Brian, es que cambiemos de paradigma, de este paradigma de que todo en el planeta nos pertenece y podemos hacer lo que querramos con esas cosas, para un paradigma más de cuidadores, ¿no? De cuidadores de cosas del planeta, porque también esas cosas que cuidamos van a darnos bienestar y mucho más bienestar que aprovecharlo o explotarlo y matarlo, ¿no? Es un poquito el mensaje, aguardianar nuestro planeta, porque pues cual el planeta puede absorber todo lo que hacemos. Ya estamos sobrepasados, ya está impactando muy fuerte y se ha cambiado el sistema climático, estamos cambiando el sistema de nutrientes, ¿no? Entonces, esa es una muy buena observación la que diste, Brian. Gracias por tu participación y pues sí, yo creo que ustedes y nosotros y todos y todas tenemos esa misión importante de aguardiarnos nosotros y las generaciones que vienen, ¿no? Cambiar un poquito paradigmas y también es muy importante, chicos y chicas, que ustedes se sientan con poder para hacer cambios, porque tal vez ustedes creen que hay cambios muy importantes que no se pueden hacer porque lo tienen que tomar, las decisiones las tienen que tomar los grandes líderes, etcétera, etcétera. Pero yo soy de la creencia que no nos podemos quedar en esa actitud, porque si no, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces yo creo que lo que tenemos que reflexionar es qué cambios podemos generar en nuestra escala y hacerlos que se multipliquen. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambio en ustedes mismos pueden hacer para promover este tipo de pensamiento, un pensamiento que integra los sistemas ecológicos y no nos separamos como seres humanos de ellos? ¿Y qué tipo
de acciones también pueden hacer ustedes en su propia comunidad, en la comunidad universitaria, en la comunidad donde viven, para fomentar este tipo de actitudes, ¿no? Carlos, te escucho. Bueno, yo estoy hablando del teléfono de Carlos José porque el mío se me apagó. Yo soy Osman. Tengo una consulta respecto a lo que dijo de resiliencia. Ujú. Tengo entendido que es una manera adaptativa de los organismos. ¿Considera usted que no solo digamos, la temperatura, sino que también podría ser la contaminación que hay en las aguas, en los mares, que podría afectar a las especies, ¿verdad? ¿Y en qué nos podría afectar a nosotros? Ok. Sí, definitivamente ya hemos hablado de la temperatura, pero hay muchas cosas más. Yo les había puesto un ejemplo de los corales, que es el sistema que yo más he estudiado. Los corales los afectan los cambios de temperatura, pero también, como dices, la contaminación, que la contaminación es un concepto muy amplio, porque es como toda disrupción de las condiciones normales de un sistema. Entonces, si aumentas eh, algún componente como los nutrientes, puede ser contaminación. Entonces, por ejemplo, a los corales les afecta mucho el aumento de nutrientes, la temperatura, la explotación de recursos de manera no sostenible. Todo eso en conjunto afecta a los corales y el coral es un ejemplo. A nosotros igual, cambios en temperatura nos afectan, también nos afecta la contaminación a diferentes niveles. Por ejemplo, si tú consumes organismos del mar, por ejemplo, y hay contaminantes en el agua, estos contaminantes se van amplificando en la red trófica. Entonces, si por ejemplo tú consumes un pez que es un depredador de muchos otros organismos, pues vas a tener concentraciones de contaminantes en el pez que pueden afectar tu salud. Entonces, definitivamente hay muchas variables que están como fuera de los valores de los umbrales. O sea, a mí lo que me gustaría también es como este concepto de umbrales, que lo entendamos un poquito con el ejemplo de la temperatura, ¿no? De la temperatura de su cuerpo. Ustedes pueden vivir con temperaturas que van de tal rango a tal rango, pero si se salen de esos rangos, eso puede afectar, puede enfermarles, podemos, ¿no? Porque yo también soy humana. Podemos enfermarnos, podemos morir incluso si nos da una fiebre demasiado alta. Y es porque atravesamos un umbral y eso, los que investigamos sobre sistemas ecológicos, estamos viéndolo más y más, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Sería importante que no nos pasáramos de esos umbrales, que nos mantuviéramos en una zona segura. Y eso tenemos la inteligencia y la tecnología de hacerlo, pero tenemos que tener también las ganas y la voluntad y a veces no es el camino fácil y por eso muchas personas no, ni siquiera están conscientes de ello, ¿no? Pero lo que debemos hacer es justo, pues, concientizarnos y actuar para poder disminuir ese tipo de. Entonces, bueno, esa es como una forma general de responderte a tu pregunta, pero es que hay tantas cosas, ¿no? que van relacionadas a tu comentario, más bien que pregunta, ¿no? Que hay tantas cosas que están saliéndose de los umbrales y es porque justamente pues nuestras actividades pues no han sido respetuosas ni con la gente ni con el ambiente durante muchos años y ya la tierra nos está haciendo pagar factura. Entonces, bueno, a ver, de hecho tenemos un nuevo grupo de voluntarios en la Universidad Pumas Azules y como pionero junto a Ariana, la doctora y otros compañeros vamos a hacer lo posible para hacer conciencia y fomentar el cuidado de estos ecosistemas. Qué bonito, excelente, Brian. Qué alegría leer eso. Es súper, súper importante. Esa como liderazgo comunitario y miren, hay dos cosas que son importantes ahorita a nivel de planeta como sociedad, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger más nuestros ecosistemas. De manera general, esos son los lineamientos de las convenciones internacionales del clima y de biodiversidad. Lo que debemos hacer es, para el 2030, lograr preservar al menos 30% de los espacios
naturales de nuestro planeta. Esa es una meta de la humanidad. Entonces, podemos empezar en nuestras comunidades, que en nuestra universidad se protege el 30% de las áreas verdes, por ejemplo. Ese es un ejemplo de metas a plantearse, ¿no? Y que van con los lineamientos internacionales de cómo podemos mejorar nuestra vida en el planeta. La otra es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, llegar al cero neto en 2050. Entonces nosotros lo podemos ver cómo individualmente puedo reducir las emisiones, como a nivel de mi universidad, como a nivel de mi comunidad. Y sí, o sea, sería increíble que los políticos también respondan, ¿no?, a esto, pero pues mientras no nos quedemos con los brazos cruzados, ¿no?, sino que avancemos como me comenta Brian que están haciendo. Qué bonito. A ver, Carlos José Palma. Yo tengo una consulta tipo ¿qué categoría genera un impacto más negativo en toda la biota marina y el medio ambiente? Esa pregunta es muy técnica, no te la sé responder. No sé la verdad, pero ¿qué tipo? No te sabría decir. Yo sé que todos los tipos de plástico afectan, porque imagínate qué hicimos con el plástico. O sea, el petróleo se acumula durante millones de años y se secuestra en las capas profundas de nuestro planeta, ya sea territorio terrestre o marino, más bien marino, más frecuente. Y nosotros en nada de tiempo, o sea, en ese tiempito, en esa curva que vieron rápida del video, en menos de 200 años, hemos cambiado un ciclo que toma millones de años. Y no solamente hemos liberado, gracias a eso, CO2 a la atmósfera, sino que hemos generado la cultura del plástico, ¿no? Entonces, yo creo que partamos del principio que todo plástico es negativo y que reduzcamos nuestro uso de plástico. O sea, pongámonos esa meta también de ya no usar bolsas plásticas, solo tal vez para lo más esencial de la basura, pero tal vez busquemos opciones compostables en vez de plástico que se justamente degrada y se convierte en microplástico y está contaminando de manera excesiva todo nuestro planeta y nuestros océanos. Entonces, yo creo que mejor partamos de la idea de reducir, ¿no? Y utilizar otro tipo de cosas, de utilizar cuestiones compostables, ya no usar desechables. ¿Para qué necesitamos desechables si podemos, por ejemplo, llevar nuestro termito, nuestro plato si vamos a una reunión? O sea, seamos un poquito proactivos en ese tema del plástico, porque sí es un problema muy grave. Y todo el plástico que yo sepa es no beneficioso porque no se degrada de forma rápida y estamos llenando el planeta de basura y de microplásticos justamente para volver a lo que me decía, no sé si era Carlos que habló desde el celular de Carlos José Palma, pero entendí algo ahí. Tú decías que era como que nos contamina, ¿no? Que la contaminación también nos afecta. Sí, y de hecho, mucho estamos consumiendo microplásticos por justamente lo que ingerimos, ¿no? Del mar. Ariana, yo leí con los corales que sí son bien vulnerables, pero unas especies de coral han desarrollado una mayor tolerancia a temperaturas y nutrientes. Entonces, ¿será que en un futuro se van a adaptar a todos los cambios o irán desapareciendo? Qué buena pregunta, Ariana. Pues mira, no sé si ustedes han visto un documental de Netflix de La vida en la Tierra, creo que se llama, que habla de las extinciones masivas, ¿no? Este planeta ha conocido 5 extinciones masivas de diversidad. Y siempre una vez que una especie dominante o un grupo dominante de especies como los dinosaurios se extingue, otras prosperan, como por ejemplo los mamíferos prosperaron después de los dinosaurios. Entonces sí, definitivamente los corales como grupo han existido desde hace 500 millones de años en el planeta. Entonces como grupo van a seguir existiendo, a pesar de que están muy vulnerables a las condiciones actuales. Lo que es un pesar es que nosotros estamos provocando esta sexta extinción masiva y que los ecosistemas coralinos, créanme, chicos, para mí es de lo más lindo que existe en este planeta. Cuando tú ves un ecosistema coralino vivo, sano, es una maravilla tras maravilla lo que estás observando. Entonces, es triste pensar que estamos creando estas condiciones para que muchas de esas especies sí se estén extinguiendo. Y sí, van a sobrevivir algunas,
y va a tomar mucho tiempo de nuevo para que este ecosistema prospere en el planeta. Realmente algunas sí lo van a lograr y con el paso del tiempo, pues poder volver a crear arrecifes, tal vez, pero no, lo que es duro es pensar que nosotros no los estamos dejando prosperar, ¿no? A mí eso es lo que me causa mucho problema. Entonces, no sé, tienen dos personas la mano levantada, Carlos, José y Vanessa. No sé No, si solo quería quieren. agregar lo que tú comentaste sobre la parte de escala, porque estabas diciendo cuál era nuestra labor también y a nivel de escala y de nuestros escenarios también contribuir. Ahorita que estás usando ese vaso, es una forma también de contribuir. Entonces, todos desde nuestras propias trincheras, ¿verdad? Podemos hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es fundamental que todos lo manejemos, ¿verdad? Porque eh, podemos tener el conocimiento, pero si no lo aplicamos, si no hacemos esos cambios pequeños, pero que al final son sumativos, ¿verdad? Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, porque pues es lo que podemos hacer, o sea, lo único que podemos hacer es cambiar nosotros y ser mejores cada día con nuestra propia versión, ¿no? Entonces, si tenemos conocimientos sobre cómo mejorar, cómo reducir el plástico, cómo comer más responsable, cómo reducir nuestros desechos en general, cómo bajarle a las emisiones de carbono que nosotros estamos emitiendo, que nuestras comunidades, familias emiten, ¿no? Ahí ya estamos haciendo una gran diferencia, la verdad. Estamos siendo agentes de cambio y es importante tomar esa actitud en tiempos retadores como los que estamos viviendo, ¿no? Y hacerlo juntos para podernos como de alguna forma, y las malas cosas se pueden propagar, también lo bueno se puede propagar y es importante hablar más y más de lo bueno para propagarlo. Entonces, pues seamos una generación más responsable, ¿verdad, chicos y chicas? Y si ustedes, por ejemplo, aman lo que están estudiando, dedíquense con pasión, también con mucha paciencia y perseverancia, porque no es un camino fácil, pero mm, como vale la pena seguir sus principios, sus valores, sus pasiones y también pues ir también no con una cosa como fea, sino es como decía Gandhi, siendo uno, todo lo que está afuera es lo que hay que cambiar y está mal, ¿no? Sino simplemente viendo qué cosas, ¿no? Podemos ir sembrando positivas en nuestro ambiente y siendo un ejemplo para otras personas, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, pues yo creo que estuvo bonito tener este tiempo de reflexión, de poder como hablar de este concepto de resiliencia desde un punto de vista un poquito más filosófico, de cómo es lo importante de que cuidemos las condiciones de los sistemas para prosperar y que hagamos todo lo que se pueda para manejar, ¿no? Mejor nuestra relación con los sistemas naturales, porque de ella depende también que nosotros estemos bien. Al final, quien estamos manejando es nuestro propio bienestar, ¿no? Así que bueno, yo creo que ya llegamos al fin de la clase. Disculpen si al principio estuvo más técnico, es que yo estoy un poquito acostumbrada a hablar de eso y tal vez de forma muy Vamos a pedir a los técnica, chicos que se pero acerquen aquí, lo esencial es lo que platicamos, el diálogo. Así que, vénganse para que los vea. Bueno, aquí están los jóvenes que te hicieron las preguntas. Está Ariana, aquí, Angie, Maybe, que hola fue la Ariana, primera. Ahí mucho están gusto. todas, te saludan. Y me voy a agachar yo para que te saluden. Hola. Hola chicos, chicas, muchas gracias por sus comentarios, Brian, muchos Carlos, ahí éxitos con todo. asómense que no los vio. Ahí están ellos, los varones, los chicos. Muy bien. Adiós. Sí, entonces aquí paro para que